¿Cómo podemos conocer el carácter de Dios? Según la filosofía griega, pensar es la actividad más importante que hace el hombre o que le ha sido otorgada al hombre. Bíblicamente, el pensar en Dios es lo más importante. Acordarse de nuestro Creador sobre todos los días de nuestra juventud, antes que lleguen los días malos y digamos que no tenemos contentamiento en los años que pasaron sin conocer a nuestro Creador. Si tomamos un Dios en forma de figura, hecha de madera o de algún metal, y lo hacemos del porte de la Estatua de la Libertad o de la Torre Eiffel, podemos decir que tenemos un Dios grande ahora por el hecho de que es gigante. Dios no habita en templo hecho por manos de hombre, dice en su palabra. Pero muchos tienen el concepto de que pueden crear a Dios o pueden crear una imagen a la cual adorar o seguir. ¿De qué forma Dios se nos ha revelado? A través de su palabra. Y a través de su palabra nosotros podemos distinguir o vislumbrar lo que Dios ha decidido revelar de sí mismo, porque no podría hacerlo realmente en solamente un libro. El creador y autor del universo, en el cual todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, no puede ser resumido en un solo libro. Pero lo que Él ha decidido revelarnos es lo que debemos aprender a reconocer, porque si no lo hacemos terminamos adorando a un Dios que es menos de lo que realmente deberíamos conocer. El profesor C.S. Lewis lo cuenta de esta manera, que un grupo de crustáceos marítimos que viven pegados a las rocas en el fondo del mar, entre ellos uno estaba vislumbrando la figura humana en la superficie y dijo: ¿qué será el hombre? Y llamó a sus compañeros más sabios de la comunidad de crustáceos marítimos y dijo: analicemos si el hombre es digno de conocer y qué es lo que es realmente el hombre. Entonces sacaron como conclusión de que si el hombre no podía pegarse a una roca, entonces no tenía un lugar fijo para vivir. Y si el hombre no tenía un caparazón como ellos lo tenían, significa que el hombre probablemente era como una medusa que andaba flotando. Y dijeron: y si el hombre no puede estar rodeado de agua como ellos, no tiene de dónde alimentarse, porque los crustáceos pues se alimentan del alimento que flota en el agua. Entonces la conclusión fue que el hombre no era interesante, no era digno, porque ellos eran más interesantes que el hombre. Y quizás es una historia un poco rara, pero nosotros tratamos de definir a Dios, el creador del universo y de todo lo que nosotros logramos ver, desde nuestro punto de vista, desde nuestra mente limitada. Ese Dios que es omnipresente, que en el mismo instante que está presente en la galaxia más alejada, años luz que puede ver el telescopio más grande de la NASA, en ese mismo momento está examinando las palabras que hay en nuestro corazón, como dice el Salmo 139, que aún antes de que hablemos Él ya lo conoce. Ese Dios que está presente en todas las cosas, en todos los lugares, pero no necesita nada para sobrevivir porque Él vive por sí mismo desde el principio hasta el final. Un Dios que está fuera del tiempo o del concepto de tiempo que nosotros tenemos. A través de la Biblia, Dios nos ha revelado en el Antiguo Testamento de que Él está interesado de sobremanera en tener una relación personal con nosotros. Lo intentó con Adán, le dio todo lo que necesitaba y aún así él falló. Y cada generación ha ido fallando, pero en el Nuevo Testamento Él abrió la posibilidad de estar en contacto otra vez con Él, en una relación íntima, y esta vez se presentó como un Dios de amor eterno, que no mide el sacrificio, sino que todo lo da, en este caso la vida, a través del sufrimiento de Jesucristo para lograr abrir un puente de esperanza en la relación con el hombre. Esa es la forma en que Dios se nos da a conocer, en un Dios de amor que está dispuesto a sacrificar todo lo que tenía para que nosotros creyéramos en Él. En nuestra mente de repente no caben los conceptos que no podemos analizar. Miramos con una vista 3D, los 3D que le llaman, 3 dimensiones, lo alto, lo ancho, lo profundo, y de repente pensamos que Dios está sometido a las mismas cualidades. ¿Y qué pasa si Dios puede mirar en 100D, en 1000 dimensiones, muchas dimensiones que nosotros no conocemos? Podemos escuchar sonidos que están entre los 20 Hz y los 20.000 Hz. Y de repente tratamos de entender todo lo que escuchamos
a lo que podemos percibir como sonido nosotros mismos. Estamos tan limitados y más encima queriendo entender lo que es Dios en su totalidad, sin darnos cuenta que todo el Antiguo Testamento vemos a un Dios que está tratando de relacionarse con su pueblo, cuidándolo, manteniéndolo, peleando por él, proveyéndole, perdonándolos. Y en el Nuevo Testamento, la profecía que es Jesucristo, anunciada en el Antiguo Testamento, otra vez vuelve a dar el paso inicial para restaurar la relación con el hombre a través de la redención. Eso es lo que la Biblia nos está mostrando de Dios, el interés que Él tiene para relacionarse con nosotros íntimamente y el amor derramado en la cruz del Calvario por nosotros. En primer lugar, quisiera compartirte que Dios es espíritu. Esa es la primera cualidad que debemos entender. Dios no es un ser físico como nosotros, en el cual podemos buscarle la forma de verlo físicamente o tocarlo a través de figuras que hacemos. Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Y en el Nuevo Testamento dice que Él habita en nuestro corazón, que nosotros pasamos a ser el templo del Espíritu Santo de Él, que es la presencia de Dios misma después de que ascendió Jesucristo y que acompaña a la iglesia en este tiempo de expansión de la gracia. Si vamos a Juan 4:24, encontramos que Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu en verdad. La pregunta sería, ¿qué es espíritu? Lucas 24, del 37 al 39, encontramos que, pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían a un espíritu. Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo, palpadme y ved por qué un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. La condición de Dios, la condición de Jesús y la condición del Espíritu Santo. Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero Jesucristo físicamente falleció en la cruz del Calvario. Y cuando fue resucitado con un cuerpo glorificado. Un cuerpo que podía traspasar paredes. Un cuerpo que podía incluso alimentarse. Y cuando Él ascendió, el Espíritu Santo llegó, que es un espíritu, que es la esencia de Dios mismo en la tierra. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Si vamos a Mateo 16, 15 al 17, dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que sois? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En Deuteronomio 4:12 encontramos que, entonces el Señor os habló de en medio del fuego, oísteis su voz, solo la voz, pero no visteis figura alguna. También en Deuteronomio 4, del 15 al 19 encontramos que el día en que el Señor habló con ustedes de en medio del fuego, en el monte Horeb, no vieron ninguna figura. Tengan pues mucho cuidado de no caer en la perversión de hacer figuras que tengan forma de hombre o de mujer, ni figuras de animales, aves, reptiles o peces. Y cuando miren al cielo y vean el sol, la luna, las estrellas y todos los astros, no caigan en la tentación de adorarlos, porque el Señor su Dios creó los astros para todos los pueblos del mundo. Llegamos a la conclusión de que Dios es un espíritu que no se puede encajonar en ninguna figura hecha por manos de hombres. Es más, a Él le repudia que lo comparen a cualquier otra figura o a cualquier otro supuesto Dios. Nos advierte que no caigamos en la perversión de adorar animales, figuras, ni incluso las cosas que Él ha creado, porque las ha creado para todos. Otro punto a destacar es que Dios está vivo y no de la forma en que nosotros pensamos que la vida existe. Nosotros estamos vivos porque tenemos aire que respirar y porque tenemos órganos que están funcionando correctamente. Pero si nos falta el aire y si nuestros órganos dejan de funcionar correctamente, se nos va la vida. Ahora, ¿cómo podemos decir entonces que sabemos de qué forma Dios está vivo si Dios no depende de aire ni de órganos? Su palabra dice que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él no tiene cómo contenerse en nuestra mente, sino simplemente que Él existe. Jeremías dijo, Dios mío, tú eres muy poderoso, no hay nadie como tú. Eres el Rey de las naciones y todos tiemblan ante ti. Entre los sabios de las naciones y entre todos los reinos no hay nadie como tú. Tú mereces que todos te adoren. Los habitantes de esas naciones son gente tonta y bruta, pues tienen por maestros ídolos de palo que no sirven para nada.
Los artesanos hacen esos ídolos con el oro y la plata que traen desde España, y más tarde visten con lujosas telas rojas. Pero todos esos ídolos están hechos por hombres. Pero tú, nuestro Dios, eres el Dios verdadero. Tú nos das vida y reinas por siempre. Cuando te enojas tiembla la tierra, no hay nación que resista tu furia. Dios le pidió a Jeremías que les diera a los israelitas el siguiente mensaje: como los ídolos no hicieron ni el cielo ni la tierra, están condenados a desaparecer. Con su poder y sabiduría y con mucha inteligencia, Dios hizo la tierra, afirmó el mundo y extendió los cielos. Basta una palabra de Dios para que rujan los cielos y aparezcan las nubes en el horizonte. En medio de fuertes relámpagos y de vientos huracanados, Dios hace que llueva. La gente es necia, no sabe nada. Los ídolos son una vergüenza para quienes los fabrican. Esos ídolos son un engaño. Por supuesto no tienen vida, no valen nada, son pura fantasía. Cuando Dios los juzgue serán destruidos. Pero nuestro Dios no es así. Él hizo todo lo que existe. Nuestro Dios nos eligió y nos hizo su pueblo. Su nombre es el Dios Todopoderoso. Aquí encontramos los siguientes atributos de Dios. Número 1, Él está vivo y tiene una personalidad. Número 2, Él habla, oye y mira. Número 3, tiene voluntad y es arquitecto creador. Número 4, siente enojo, remordimiento, gozo, amor, etc. Número 5, es un juez justo. Número 6, le interesa una relación personal con cada hombre y mujer como su creador y salvador. Hay muchos versos bíblicos que hablan sobre la personalidad de Dios en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo lo tuvimos con nosotros mismos, dando el testimonio de Jesucristo. Y número 3, quisiera terminar destacando lo que he dicho de que Dios existe por sí mismo. No necesita nada ni a nadie para existir. Ni siquiera necesita que pensemos nosotros que Él existe, porque así como el sol se puede esconder detrás de las nubes, si nosotros decimos, oh, no existe el sol porque no lo puedo ver, eso no cambia el hecho de que exista el sol. Dios es el sol de justicia. Y como lo afirman los siguientes versículos, como en Isaías 44:6, que dice: el Señor, el Rey y Redentor de Israel, el Señor Todopoderoso dice: yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay otro Dios. También Éxodo 3:14 dice: y Dios le contestó: yo soy el que soy. Y dirás a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Hechos 17 del 24 al 25 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él es el Señor del cielo y la tierra. No vive en templos hechos por los hombres, ni necesita que nadie haga nada por él, pues Él es quien nos da a todos la vida, el aire y las demás cosas. Y Colosenses 1:16-17 dice que en Él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Se refiere a Jesús. Tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo existe antes que todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Podemos sacar como conclusión que lo que más enfada a Dios y le duele en su corazón es que el ser humano se vaya en pos de otros dioses, que no han creado nada en lo absoluto, ni en el cielo ni en la tierra, ni siquiera han creado el mundo espiritual, porque todas las cosas fueron creadas por la mano de Jesucristo, que estaba presente como verbo en la creación. Dice Pablo: ni ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios. Ese Dios que nos ama es el Dios que nosotros adoramos y seguimos. Es el Dios que nos da la salvación a través de Jesucristo. Es el único digno de ser alabado, exaltado y confiar en Él, que Él siempre estará con nosotros hasta el fin del mundo. El profesor C.S. Lewis lo cuenta de esta manera: que un grupo de crustáceos marítimos que viven pegados a las rocas en el fondo del mar, entre ellos uno estaba vislumbrando la figura humana en la superficie y dijo: ¿qué será el hombre? Y llamó a sus compañeros más sabios de la comunidad de crustáceos marítimos y dijo: analicemos si el hombre es digno de conocer y qué es lo que es realmente el hombre. Entonces sacaron como conclusión de que si el hombre no podía distinguir o vislumbrar lo que Dios ha decidido revelar de sí mismo, porque no podría hacerlo realmente en solamente un libro,
el creador y autor del universo, en el cual todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, no puede ser resumido en un solo libro. Pero lo que Él ha decidido revelarnos es lo que debemos aprender a reconocer, porque si no lo hacemos terminamos adorando a un Dios que es menos de lo que realmente deberíamos conocer. Madera o de algún metal, y lo hacemos del porte de la Estatua de la Libertad o de la Torre Eiffel, ¿podemos decir que tenemos un Dios grande ahora por el hecho de que es gigante? Dios no habita en templo hecho por manos de hombre, dice en su palabra. Pero muchos tienen el concepto de que pueden crear a Dios o pueden crear una imagen a la cual adorar o seguir. ¿De qué forma Dios se nos ha revelado? A través de su palabra. Y a través de su palabra nosotros podemos... ¿Cómo podemos conocer el carácter de Dios? Según la filosofía griega, pensar es la actividad más importante que hace el hombre o que le ha sido otorgada al hombre. Bíblicamente, el pensar en Dios es lo más importante. Acordarse de nuestro Creador sobre todos los días de nuestra juventud, antes que lleguen los días malos y digamos que no tenemos contentamiento en los años que pasaron sin conocer a nuestro Creador. Si tomamos un Dios en forma de figura hecha de una roca, entonces no tenía un lugar fijo para vivir. Y si el hombre no tenía un caparazón como ellos lo tenían, significa que el hombre probablemente era como una medusa que andaba flotando. Y dijeron, y si el hombre no puede estar rodeado de agua como ellos, no tiene de dónde alimentarse, porque los crustáceos pues se alimentan del alimento que flota en el agua. Entonces la conclusión fue que el hombre no era interesante, no era digno, porque ellos eran más interesantes que el hombre. Y quizás es una historia un poco rara, pero nosotros